Bien, hermanos, vengamos a la meditación de este domingo, primer domingo del año 98, enero 4 de 1998, domingo de Santa Cena, por ser primer domingo de mes. El tema es hasta que Él venga. Dice el apóstol Pablo dándole una instrucción a la iglesia de Corinto sobre la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, lo que sigue. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy, este domingo, celebramos la Santa Cena, porque el Señor no ha venido todavía. Si mañana lunes viene el Señor a ponerle fin a todas las cosas y dar la recompensa a todos los justos, ya no celebraremos más la Santa Cena aquí en la tierra. Allá en el cielo celebraremos una Santa Cena continua con el Señor, porque el Señor es el agua de vida, el Señor es el pan de vida, el Señor es la luz de la vida, y estando con Él es tener la vida eterna, es tener la vida abundante, es tener la vida completamente dichosa y feliz. Pero como no ha venido hasta ahora el Señor, pues vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Relacionada con la venida del Señor hay varias lecturas bíblicas. Y aquí en la hojita que ha sido repartida tenemos el bosquejo de esto que estamos diciendo. La segunda venida de Cristo ha sido la esperanza de la iglesia cristiana a lo largo de 2000 años. En algunos tiempos esta esperanza ha sido intensa, en otros tiempos menguó un poco. Pero siempre allí brillando como el lucero de la mañana está la promesa del regreso del Señor. Él volverá. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero nosotros lo estamos esperando cada día. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Los versos que van del 15 al 20. Pongan sus ojos en esta lectura. Juan 14, del 15 al 20. Palabras del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo se cumplió esta promesa del Señor? No en la segunda venida, porque todavía no ha venido. Esta promesa se cumplió literalmente en la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Exactamente 50 días después que el Señor dio esta promesa se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Todo el capítulo 14, el 15 y el 16 también de Juan
Son declaraciones del Señor respecto al Espíritu Santo. Él se iba a ir al cielo. Él volvería al cielo a ocupar el lugar que le corresponde en el trono del universo. Sus discípulos, en cierto sentido, quedarían huérfanos cuando Él se fuera. Ya no lo verían más personalmente. Ya no lo tendrían cerca para tomarlo de la mano, para pedirle consejo, para pedirle una ayuda cuando estaban enfermos. Quedarían huérfanos los discípulos al irse el Señor. Pero Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a vosotros. ¿Y cuándo vino el Señor? En el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo enviado por Cristo desde el cielo y entró en el alma, en el corazón de cada uno de aquellos 120 hombres y mujeres congregados en Jerusalén. Ahí se cumplió la promesa. Y es claro el Señor Jesús cuando dice, ustedes me conocerán, porque morará con vosotros y estará con vosotros el Espíritu Santo. El mundo no me conoce. El mundo no se da cuenta que yo vivo, que yo existo, pero ustedes me conocerán cuando venga el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes para siempre. Y esta promesa se cumple en cada persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y nace de nuevo, y es regenerado. Y el Espíritu de Cristo empieza a vivir dentro de él. Nosotros los creyentes de hoy, 1998, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre que es Dios. Tenemos un Salvador que es Cristo. Y por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, sentimos su presencia, sentimos su vida en nosotros, su consuelo, su fuerza. Y nosotros tenemos vida espiritual porque Cristo nos ha dado esa vida. Entonces podemos decir realmente, con base bíblica, que la segunda venida de Cristo se ha producido en nuestra vida el día que nos convertimos a Él. El día que lo recibimos como Señor y Salvador, y por el Espíritu Santo, el Señor vino a morar en nosotros. Y al mismo tiempo nos hemos sentido hijos de Dios, miembros de su familia, herederos del reino de los cielos y miembros del cuerpo de Cristo. Oh sí, Jesús fue claro, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, y cuando yo venga en la persona del Espíritu Santo, ustedes me conocerán, como nunca me han conocido, porque los discípulos habían conocido a Jesús, aún de ellos quizás desde la infancia Jesús, desde los días de Galilea. Por 3 años y medio lo habían conocido personalmente. Habían caminado con él, habían escuchado sus enseñanzas, habían reído con él a veces, habían dormido con él, a veces a ras del campo. Sí, los discípulos conocían de vista al Señor Jesucristo, pero no lo conocían plenamente porque todavía el Espíritu de Cristo no había entrado en ellos. Ahora me conoceréis, ahora me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En la promesa de Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo vino? En el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene a la vida o cuándo vino a la vida de cada uno de nosotros? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y Él vino y entró y mora en nosotros. Tan real como moró entre sus discípulos en los 3 años y medio que anduvo entre ellos, tan real como entró a ellos el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entró en la vida de ellos. Hay otra referencia interesante. Está en el Evangelio de Juan también, capítulo 21, verso 22. Hemos dicho que vamos a escudriñar la palabra en estos días, en este año. Capítulo 21, verso 22. Pero vamos a leer desde un poquito antes.
Vamos a leer desde el verso 18, Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te conducirá a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Se está refiriendo a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús no estaba hablando aquí de su venida al fin de los tiempos. Si quiero que Juan quede hasta que yo venga, a ti Pedro no te importa, sígueme tú y no mires a los otros apóstoles ni no mires a las otras gentes, sígueme tú. Y esto, mis hermanos, es valedero para cada uno de los cristianos en el día de hoy. No tenemos que andar mirando a este o a aquel otro, si lleva una buena vida cristiana o no la lleva, si es fiel o no es fiel, si estudia la Biblia o no la estudia, si da diezmo o no da diezmo. No, Señor. Jesús nos dice a cada uno de nosotros, sígueme tú y despreocúpate del resto del mundo. Amén. Si tú me sigues a mí, basta. Eso es todo lo que tienes que hacer. No andes mirando a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo. No andes criticando a nadie, no andes censurando a nadie. Sígueme tú, a mí, y punto y fin. Pero Jesús aquí se estaba refiriendo específicamente a su venida en juicio sobre Jerusalén y el pueblo judío, cosa que se produjo unos 40 años más adelante, en el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos trajeron el juicio divino sobre el pueblo judío, pueblo apóstata y rebelde, y los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y desparramaron a los judíos. A esa venida se está refiriendo Jesús cuando le dice a Juan, si quiero que éste quede hasta que yo venga, y a ti. Y parece ser que fue Juan el único discípulo de Jesús que sobrevivió hasta ver con sus ojos la destrucción de Jerusalén. Parece que todos los demás murieron antes. Solo Juan sobrevivió hasta ver la venida de Jesús en gloria y en juicio y en poder para castigar al pueblo que lo había crucificado. En muchas partes de la Biblia, cuando se habla de segunda venida o aparición del Señor, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, cuando el Señor vino con poder, no personalmente, no visiblemente, pero vino con poder para castigar al pueblo que lo había entregado a la cruz, que lo había entregado a los romanos. Sí, seguramente fue Juan el único discípulo que sobrevivió hasta ver la destrucción de Jerusalén, que es una manifestación del poder de Jesús, de la gloria de Jesús y del juicio de Jesús sobre un pueblo que lo había negado y que había rechazado tenazmente la predicación del Evangelio. Hay otro pasaje. Primera de Corintios 4, versos del 1 al 5. Primera Corintios 4, del 1 al 5. Pongan sus ojos en esta lectura. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si la iglesia estudia bien la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, comprende la Biblia, que es comprender al Señor Jesús,
La iglesia será buena administradora de los misterios divinos, de las cosas profundas de Dios, que el mundo no conoce, que no entiende, que no desea, que no quiere. Así que esta iglesia tiene que hacerse el propósito en este año 98 de escudriñar la palabra para entender los misterios divinos, para poder ser buen administrador de los misterios divinos, que son las grandes verdades ocultas a los ojos del incrédulo, pero reveladas a los ojos del creyente. Prosigo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, no solamente el pastor, no solamente los oficiales de la iglesia. Cada creyente tiene que ser fiel al Evangelio de Cristo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo empieza a hablar aquí de justicia, de juicios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, qué lindo que cada creyente pueda decir lo mismo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga o justifica es el Señor. Miren ustedes el verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguen nada hasta que venga el Señor, porque solamente el Señor va a revelar todas las cosas. No hay que andar haciendo juicios apresurados sobre la gente, sobre las personas. No hay que ser malediciente. No hay que juzgar a una persona por las apariencias. Hay una historia que ilustra eso de juzgar solamente por las apariencias. Había una chica que era muy bonita, pero vivía sola. Y por eso, porque era muy bonita y vivía sola, tenía mala fama. Por ejemplo, cuando estaba con sus amigas, y luego salía, las amigas decían, aquí con nosotros es una santita, pero vas a saber lo que hace por ahí. Cuando estaba con los parientes, los hermanos, los primos, los tíos, y luego se iba, los parientes decían, aquí con nosotros es una santita, pero vas a saber lo que hace por ahí. Cuando estaba en la oficina con sus compañeros de trabajo y luego salían, las compañeras de trabajo decían lo mismo. Aquí con nosotros es una santita, pero vas a saber lo que hace por ahí. Aún en la iglesia donde concluían, decían todos los miembros de la iglesia, aquí entre nosotros, oh, es una santita, pero vas a saber lo que hace por ahí. Hasta el loro que tenía en la casa, cuando él salía para trabajar, el loro decía, aquí conmigo es una santita, pero vas a saber lo que hace por ahí. Así que la chica era una santita en todos lados y en todos lados tenía mala fama, solo porque era bonita y vivía sola. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es juzgar apresuradamente solo por las apariencias? Solo el Señor conoce lo profundo del corazón y la vida y la mente de cada persona. A Él le corresponde el juicio, no a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar, tolerar, disculpar, no juzgar. Justamente en la escuela dominicana estuvimos hace un rato hablando de eso, de cómo tratar a los hermanos que tropiezan o parecen tropezar. No digamos de ningún hermano de la iglesia, aquí con nosotros es un santito, pero vas a saber lo que hace por ahí. Lo que hace por ahí lo juzgará el Señor, no yo. Nadie es juez de nadie. Hay muchísimos pastores en muchísimas iglesias que les gusta ser el ángel del juicio. Desde el púlpito están lanzando anatemas contra toda la gente. No, Señor. No olvidemos nunca las palabras de Jesús, no juzguéis para no ser juzgados, porque con las mismas palabras que juzgas, tú serás vuelto a juzgar. Cuidadito con pronunciar un juicio apresurado contra algún hermano, porque estas mismas palabras pueden volverse en contra de nosotros algún día. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto.
no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, o en juicio sobre Jerusalén o en su segunda venida final. Porque solamente el Señor revelará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. El Señor mira el corazón. ¿Cómo hacemos cada cosa más que lo que hacemos realmente? Así que la advertencia de Pablo a Corinto es válida para nosotros. No juzguemos nada hasta que venga el Señor. Otro pasaje interesante. Carta de Santiago, capítulo 5, los versos del 1 al 8. Santiago 5, del 1 al 8. El apóstol Santiago, que escribió esta carta, era hermano carnal del Señor Jesús. Era hijo de María, igual que Jesús. Era hermano carnal. Se habían criado juntos. Santiago conocía lo que es la pobreza y sabía lo que es el orgullo, la indiferencia, la vanidad de los ricos. Por eso escribe lo que escribe aquí. Santiago capítulo 5, desde el verso 1 al 8. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago está pensando en los ricos de Jerusalén, en esos fariseos y saduceos y sacerdotes llenos de dinero porque comerciaban con todos los elementos de la religión y hacían negocios con Roma y eran indiferentes al pueblo. Jesús había censurado a los ricos también del templo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Proféticamente, Santiago está viendo lo que le va a pasar a los ricos de Jerusalén después que los romanos destruyan la ciudad. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Miren el oro y la plata con que se vestían los ricos de Jerusalén. A la larga les va a ser como un fuego que los quema. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando uno no le paga a un empleado lo que le debe pagar, Dios está notando en la cuenta de ese que no paga lo que debe. Dios es justo y quiere que los obreros reciban su salario justo también. A Dios no le gusta la injusticia social. Dios quiere que los ricos sean comprensivos de las necesidades de los pobres y que se le pague a cada hombre el salario que necesita para vivir. Verso 6. Acusación directa a los judíos de Jerusalén. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Una versión más clara dice, y él no os soporta más. Verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, la venida del Señor en juicio sobre Jerusalén. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago compara a nosotros los creyentes como al labrador que labra la tierra. Hay que sembrar para recoger. Si nosotros sembramos el Evangelio, vamos a cosechar almas para el Evangelio. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago está pensando en la venida en juicio que pocos años más tarde se manifestaría con la destrucción de Jerusalén, a cargo del ejército romano enviado por Cristo para castigar a aquellos que lo habían crucificado. Y Santiago le dice a los creyentes que están pasando por penas y pruebas, pobrezas quizá, injusticia social,
que no recibían el salario que merecían, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Promesa válida para nosotros también, que somos pobres, que ocupamos el último nivel económico en este país. Tengamos paciencia, el Señor viene y hará justicia. La última referencia interesante está en el Apocalipsis, capítulo 2, versos 24 y 25. El Apocalipsis es un libro raro, difícil de interpretar, porque es literatura apocalíptica, no literatura corriente, llana, sencilla. Pero aquí hay una referencia a la venida del Señor. Apocalipsis 2, versos 24 y 25, que dicen así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. La iglesia de Tiatira tenía un problema. Había en la membresía de esa iglesia una mujer llamada Jezabel, mujer mala, de falta de doctrina, muy influyente. Hay mujeres que tienen mucha influencia en las iglesias, ¿eh? Hay mujeres que hasta mandan ellas en las iglesias, son bravas. La Jezabel sería así. Y enseñaba a cometer fornicación. Hay en la historia de los Estados Unidos, allá en los tiempos de la colonia, antes que Estados Unidos sea república, una mujer llamada Anna Hutchinson. Esta mujer era muy prominente en las primeras colonias, en los 3 estados originales. Ella empezó a enseñar aquí en este país que no es necesario cumplir la ley, que no es necesario cumplir los mandamientos, que basta la fe, y luego vive como quiera, porque eres salvo por la fe. Y esta mujer corrompió tanto a las iglesias que fue expulsada de las colonias por un tribunal. Pero en el día de hoy hay mucha gente que hace lo mismo que la Anna Hutchinson, enseñan lo mismo, que somos salvos por la fe y no es necesaria la santidad, no es necesaria la obediencia, no es necesario cumplir los mandamientos y ordenanzas del Señor. En la iglesia de Tiatira había una Jezabel enseñando eso, pero Jesús le dice a los fieles de esa iglesia: no les voy a mandar otra carga, pero la que tengan, sopórtenla hasta que yo venga, hasta que venga en el juicio contra Jerusalén. Pero vamos a agarrar para cada uno de nosotros, hermanos, esta promesa. Todos los que estamos aquí, en mayor o menor grado, tenemos alguna carga en la vida. Casi siempre es dolor por los parientes inconversos, los hijos inconversos, los esposos o esposas inconversos. A veces es una enfermedad. Algunos aquí que estamos aquí llevamos ya largas enfermedades que nos hacen sufrir, que nos anulan. Otros llevamos la carga económica, escasez de recursos. Tenemos que andar rascando el bolsillo y contando las moneditas para ir a comprar pan. Otros llevamos alguna tristeza, alguna desilusión muy profunda, alguna frustración también. El Señor nos dice: no te voy a enviar ninguna otra carga más grande en el año 98, pero la que tienes, aguántala hasta que yo venga. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 10:13, cuando dice: fiel es Dios, que no os dejará ser cargados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis aguantar. Agarremos lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13, juntémoslo con lo que dice el Señor a Tiatira en capítulo 2 de Apocalipsis, y digámosle al Señor: sí, Señor, acepto llevar la carga que tengo en la confianza de que tú nunca me vas a cargar más de lo que pueda soportar. Y además,
tú vienes pronto y se acabarán todas las penas, todas las lágrimas, todas las enfermedades, todas las tristezas, todas las angustias. Yo no enviaré sobre vosotros ninguna otra carga que no puedan soportar, pero la que tienen, ténganla hasta que yo venga. Pero con todo, seguimos orando y orando y orando para que el Señor alivie las cargas de cada uno de nosotros. Entramos al año 98 con muchísimas esperanzas, ¿verdad? Algo de mágico tiene la frasecita tan acostumbrada. ¡Feliz Año Nuevo! Siempre nos hace creer de que el Año Nuevo traerá bendiciones. Entramos al año 98 con esperanzas, también con cargas, las mismas cargas que soportamos en el 97. Pero Jesús nos dice, aguanta hasta que yo venga. Y esa es una demostración de amor a Él, de fe en Él y de paciencia cristiana, la gran virtud para llegar al cielo. Que el Señor nos ayude a esperar y esperar y esperar, a pedir y a pedir y a alabar y alabar. Amén. Amén. Amado Señor, ayúdanos en este año 98 a llevar vidas dedicadas a ti, consagradas a ti, para disfrutar más y más de tu bendición. Y te pedimos también, Señor, somos humanos, alivia nuestras cargas que nos afligen, confiando en tu promesa. No enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenerla hasta que yo venga. En el nombre de Jesús te pedimos esta misericordia. Amén.